ahí entraste, Tobías, ¿no? Bueno, ahí lo que vemos acá es las actividades, un poquito de lo que hablaba Lamarck y Darwin, ¿sí? Lamarck hablaba sobre las jirafas y el cuello que no se estiraba de algunas jirafas y perecieron, murieron, se extinguieron por la culpa de eso, de que tenían el cuello muy corto. Bueno, acá vamos a ver lo que empezamos a ver en el trabajo número 1, ¿sí? Bien, acá en la 1 hay que definir lo que postulaba Lamarck y sus definiciones tales como fijismo, impulso vital, la herencia de los caracteres adquiridos, ¿sí? En la 1 van a ver que es lo mismo que tenían en el Power, que Lamarck hablaba de la postura del fijismo, que es una creencia que sostiene que las especies permanecían inmutables, invariables con el tiempo, que no evolucionaban, que quedaban de la misma forma desde la creación de las especies hasta que se morían, ¿sí? Por otro lado, bueno, obviamente que había otras posturas. Y lo que hablaba Lamarck de un impulso vital, o sea, esas especies que tenían un impulso interior desde adentro de cambiar, poder alcanzar la perfección, eran aquellas especies que lograban cambiar, o sea, surgía de la misma especie. ¿M? Por eso no hablaba de términos de evolución, él solo hablaba de cambios internos, como un impulso vital que esa especie, no sé, apareció alguna característica visible nueva, es porque lo decidió la misma especie de que quería cambiar. Una cosa así, decía Lamarck. Y la herencia de los caracteres adquiridos es si el padre o madre no utilizaban ciertos órganos, se deterioraban y dejaban de usarse y no eran heredados por sus hijos, ¿sí? Eso la diapositiva siguiente hablaba de Lamarck, también seguimos hablando de Lamarck, donde hablaba de las jirafitas, ¿sí? En la parte de arriba decía que había una especie que tenían el cuello corto y no lograban crecer su cuello, por eso las que tenían un poco más largo lograban por lo menos sobrevivir con las hojitas más altas, las de cuello corto se extinguían. Eso decía Darwin, Lamarck, perdón. Y Darwin decían que eran dos especies distintas, tanto las de cuello corto como las de cuello largo, y que murieron las de cuello corto a raíz de la falta de comida, pero en realidad eran dos especies distintas. Eso decía Darwin, ¿sí? Bien, la 2. A ver. Ahí está. La 2 es el cuadrito que yo les dejé en el Classroom, en el tablón, que hablaba de fijismo, creacionismo y catastrofismo, ¿sí? Las tres teorías están acá, bien resumidas y bien contestadas, ¿sí? La 3 hablaba de que había que hacer un cuadro de doble entrada, ¿sí? Por un lado, lo que postulaba Darwin era que todo lo contrario a Lamarck, que los cambios y las adaptaciones exteriores del ambiente, ese animal debía heredar esas adaptaciones para lograr sobrevivir, solo los más aptos, ¿sí? Aquí Darwin es donde define que no aparecen por sí solos, sino que un individuo no tenía tales adaptaciones, no sobrevivía a la lucha de la supervivencia. Sean aquellos individuos más aptos, dejarán su descendencia a sus hijos. La selección natural, por ejemplo, hablaba Darwin, que permitía entre los individuos que eran todos diferentes, Darwin atribuía cierta lógica a la existencia de caracteres heredables. Como el padre al hijo, esto se llamaba genes. Claro, en la época de Darwin no se hablaba de genes, se hablaba de otras características, heredables o no, ¿sí? Después, más adelante, con la ayuda de Mendel y toda su teoría genética, sí se pudieron hablar concretamente de genes, porque Mendel hizo un experimento con plantas, ¿sí? Entonces pudo atribuir eso de los genes. Por otro lado, Lamarck postulaba la evolución de los seres vivos sobre el fijismo, lo que hablé recién, sobre la evolución sin cambios, sobre el impulso vital, sobre lo que aquellas características producían en el ambiente, como las necesidades fisiológicas, por las cuales las especies eran guiadas por algo así como un impulso vital interno. Claro, surgía de las características fisiológicas de cada animal y cómo se relacionaba con ese medio ambiente, ese impulso vital. Y la herencia de los caracteres adquiridos, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ver esto en unas correcciones de unas actividades. La 4 y la 5 hablaba, que la 4 decía que tenían que recolectar información de generación espontánea y panspermia. La 5 hacer el cuadro, ¿sí? Por eso las puse las dos juntas para resumir, ¿sí? La creación de la generación espontánea, recuerdan que había un médico que se llamaba Francesco Redi, italiano, que él lo que hacía era
realizar un experimento con 3 frascos, colocaba trozos de carne y veía que aparecían de la nada unos gusanos, de la nada, pero él lo que no notó, que al hacerlo por segunda vez notó que tapando los frascos no sucedía eso de que las moscas entraban y dejaban sus huevitos y sus pupas, y lo que hacían era que se transformaban en gusanitos. Entonces, en la segunda vez que lo practicó, sí se dio cuenta. Y ahí se dio cuenta que la vida no surge a partir de un trozo de carne descompuesta. Porque este médico era muy, estoy hablando de una época muy lejana, ¿sí? Donde no había microscopio, no había nada. Entonces él pensaba que la vida se generaba a partir de la descomposición y en realidad no era así. Y la teoría de la panspermia o cósmica, que muchos me preguntaron, profe, no encuentro la cósmica. No, es lo mismo, ¿sí? Sostienen que los meteoritos provenientes del espacio exterior cayeron en la Tierra y producto de eso trajo unas esporas extraterrestres que fueron las que dieron origen a la vida. Tenía cierta cantidad de ADN, supuestamente, pero nunca se pudo comprobar esta teoría en sí. Esos rastros de meteoritos a lo que es hoy, para analizarlo bajo diferentes técnicas de laboratorio y demás, no hay nada. No. Sí, el mineral que está hecho, pero no podemos decir que hay vida ahí, ¿sí? Entonces es una prueba que, si sucedió hace millones de años, tampoco hay pruebas de que podemos hacerlo, ¿sí? Acá dice hacer clic, pero voy a, esperen un cachito, ¿cómo salía de acá? Siempre me pasa lo mismo con esto. Esperen, a ver, vamos a ir para atrás, ahí. Y voy a dejar de compartir y voy a compartir, ¿sí? Esperen un cachito, esperen. Porque es difícil salir de acá. Vamos a salir de pantalla completa, ¿sí? No se puede minimizar. Vamos a salir de acá, del PowerPoint. Voy a salir. Y de acá voy a salir, a ver si puedo. No se puede minimizar ni no lo puedo cerrar. De la presentación. Yo lo que quería hacer. Me va a empezar de vuelta la presentación. De que lo saco. Ahí está. A ver si todos ven la pantalla ahí. ¿Todos pueden ver? No. Voy a compartir. No. Esperen. No, Me olvidé de compartir. Ahora sí la van a ver. Compartir. Ahora sí ven todos, ¿no? Bueno. sí. Esto lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Es una actividad interactiva que les voy a dar otra más de esta, pero bueno, la idea es que lo hagamos juntos. A ver, yo voy leyendo y ustedes me van diciendo si es fijismo o evolucionismo, ¿sí? La primera, ¿los seres vivos cambian como respuesta a las condiciones ambientales? ¿Qué es? ¿Evolucionismo o fijismo? ¿Qué les parece? Evolucionismo. Evolucionismo. Bueno, ponemos evolucionismo. Lo único que pasa con los seres vivos es que pueden desaparecer. ¿Es evolucionismo o Fijismo. fijismo? Fijismo. Bien. Fijismo. ¿Siempre han existido los mismos seres vivos? ¿Qué es? ¿Evolucionismo o fijismo? Fijismo. Bien. ¿Los seres vivos cambian poco a poco, originando seres vivos nuevos? ¿Qué es? Sí, es evolucionismo. Evolucionismo. Al cambiar los seres vivos, ¿se adaptan a nuevas condiciones del medio? ¿Qué es? ¿Evolucionismo o fijismo? Evolucionismo. Evolucionismo. Bien. ¿Y los seres vivos no cambian? Eso es fijismo. Fijismo. Cuando termino de hacer todo esto, voy al botón que se llama comprobar y me dice que está bien hecho, que la puntuación es 100%, ¿sí? Tiene caritas felices. Con narices, por alguna razón. Sí, hay caritas felices porque está bien hecho. Si hay carita mala es porque está mal hecho. Esto se lo voy a dar yo ahora cuando termine la videollamada. Y no sé si ven la otra. ¿La ven a la otra? Que está Darwin acá. Sí, pobre Darwin. Sí. Bien. Pobre. Sí. Pobre Darwin, sí, está como un monito. Tienen que ordenar en orden cronológico. Por ejemplo, ¿no? Yo les doy un ejemplo. Si pongo primero darwinismo, no fue el primero darwinismo. ¿Quién hablaba primero de lo que es evolución?
fue Lamarck. Pero si yo pongo lamarquismo también está mal, porque fueron a la par. En realidad pongo Darwinismo. fijismo, que puede ser una de las primeras, pero eso lo van a ver ustedes. Si yo pongo darwinismo, ¿sí? Y pongo comprobar, me va a decir incorrecto, inténtalo otra vez, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ordenar en orden cronológico cuál fue el primero y cuál fue el último, ¿sí? Yo les digo, el primero fue fijismo y el último lo ven ustedes, ¿sí? ¿Está? Bueno, esperen que... Eso es todo, eso se lo voy a dar yo ahora, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerlo en sus casas. ¿Miren acá? ¿Todos ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno, acá lo que dice es que estamos viendo todo el tema de actividades de teorías evolutivas. Acá había que completar, ¿se acuerdan? Bueno, entonces completábamos que las especies están con el tema del cuadrito. Ahí yo me equivoqué y puse una S en medios y es medio, pero bueno, no pasa nada. La mayoría lo hizo bien esta. Las especies están continuamente adaptándose al medio, ¿sí? Viven en la transformación progresiva del órgano y el uso, incrementando así la posibilidad de supervivencia adquirida por el uso y el desuso. Hay una palabra que sobra, por eso puso hay uno que sobra, ¿sí? Bien. Lo mismo había que hacer en el cuadrito de abajo, ¿sí? Completar con las palabras del cuadro. Jean-Baptiste de Lamarck puede ser considerado como el primer evolucionista. Propuso una teoría que se basaba en dos premisas. Los seres vivos cambiaban, es decir, perdían su desarrollo en órgano, estructura, el uso o el desuso, ¿sí? Todo lo que está en rojo es lo que tendría que ir en el cuadrito. Esos cambios a lo largo de la vida se heredaban. Darwin y Wallace. Wallace es otra persona que habló mucho de evolución, al igual que Darwin. Modificaron en 1858 la teoría evolucionista de Lamarck, añadiendo los conceptos de herencia, observando a partir del hecho que hay unos individuos que viven y se reproducen y otros mueren, es decir, que algunos estaban mejor preparados para sobrevivir, mejor adaptados a su medio. A principios del siglo XX surgió la teoría de la selección natural o teoría sintética. Esto yo se los di, lo de la teoría sintética, en dos hojitas de Santillana. ¿Recuerdan que tenían dos preguntas? Bueno, y Sí. habla de lo que es neodarwinismo, que habla sobre Mendel, engancha la teoría de Mendel con eso. Eso solo había que completar, ¿sí? Yo esto lo voy a subir para que lo tengan autocorrección y que ustedes puedan ver. Igual las correcciones yo ya las hice y las voy a seguir haciendo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tengan esta autocorrección para que vean en qué se confundieron. Acá lo tenían que hacer ustedes, realiza una descripción de la siguiente imagen con tus palabras, tenían que describir qué es lo que pasaba ahí, ¿sí? ¿A qué teoría se refiere? De la generación espontánea, ya está en la foto, ¿sí? Luego, acá decía unir con flechas según la teoría que corresponde, ¿sí? Los organismos han tenido el mismo aspecto desde la misma característica desde lo que crearon, fijismo. Del medio ambiente hace que las especies se transformen en el evolucionismo. Y las últimas dos, hay mucha gente que me dice, no, profe, pero la lagartija se le corta la cola, ¿sí? Y no van a nacer todos los hijos sin cola, porque se le cortó la cola y se regenera la lagartija. Si agarraron alguna vez una lagartija con la mano de la cola, se le corta, ¿sí? Lo mismo un organismo del mar, del océano, ¿sí? Una estrella de mar, una langosta, que lo dejan vivo sin una patita, después se vuelve a regenerar, ¿sí? Son células totipotentes que vuelven, son como una especie de células madres que vuelven a regenerarse, ¿sí? Si una persona desarrolla masa muscular en un gimnasio, es muy probable que su hijo... No, eso es mentira. Los hijos no van a nacer como musculatura. Es fijismo, ¿sí? ¿Queda claro? Si tienen Yo un alguna bebé duda... así un bebé todo musculoso. No, sí, hay fotos, sí, hay fotos que es como que hace referencia a la teoría. Esta tuvimos muchos problemas, ¿sí? Con esto. Es como que no se encontraba la respuesta. Bien, la primera dice, los nuevos órganos se producen por necesidad. Había que poner por qué los postulados de la teoría de Lamarck estaban equivocados, ¿sí? En realidad son todos errores, si vamos al caso, ¿sí? De lo que hablaba Lamarck. No, ahí fue muy confuso porque decía los nuevos se reproducen ejemplo y también empezaba con pregunta. Entonces no Claro, sabía qué responder, si el sí, coso o el sí. ejemplo. Sí, me di cuenta que era confuso. Los nuevos órganos se producen por necesidad. Por ejemplo, las aves acuáticas han desarrollado membranas interdigitales para poder nadar, y ahí en la 1 les puse acá arriba, análisis de la teoría de Lamarck.
Esta es una adaptación al medio para poder sobrevivir con él. Atribuye a la teoría de Darwin, claro, porque si Lamarck decía que los animales nacían con lo que nacían, y vivían con lo que, digamos, y vivían y morían con lo que nacían. Si una ave no tenía esa membrana interdigital, no van a nacer de la nada. Ni tampoco con los hijos. Se supone que es algo fijo, que no había cambios evolutivos, a menos que naciera un impulso interno y qué sé yo, un chamullo de Lamarck. Pero en realidad atribuye a la teoría de Darwin, no de Lamarck, por eso dice el error, ¿sí? Y que esas características están dadas en el ADN. Hay algunos que sí me pusieron bien eso del tema del ADN. Sí, viene en el ADN, son parte de mutaciones, de cambios que hay en el No ADN tenía la del cámara animal. prendida, pero es que no me di cuenta, se apagó la cámara, no me di cuenta. No pasa nada. Si adhiere la teoría de Lamarck en la 2, dice, las estructuras que desarrollan de acuerdo con su uso, ejemplo, los venados y ciervos berrendos, perdón, machos que pelean con las hembras, por las hembras, perdón. Tienen cornamenta mayor, claro, el macho pelea con otro macho porque tienen una ornamenta mayor. ¿Por qué nacen con esa ornamenta mayor? Yo lo atribuí a que también es un concepto de Lamarck, pero en realidad es algo de lo que es la primera, es un cambio en la mutación de lo que es el macho para permitirle pelear. Y el macho en general tiene características diferentes a la hembra, siempre va a pasar en todas las especies. Dos, sí, adhiere a la teoría de Lamarck. En este caso vamos a poner que yo puse, que atribuye al uso y el desuso, porque el venado macho hereda la condición de cuernos de gran tamaño que lo usará en su adultez para pelear. Es lo que decía Lamarck, hereda del padre los cuernos del padre para poder pelear y desempeñarse en un futuro por una hembra. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero en realidad yo lo puse así para que ustedes vean qué es la teoría de Lamarck, pero en realidad atribuye a Darwin, ¿se entiende? Al ADN, a los cambios que se ven en la primera parte del ave que desarrolla la membrana interdigital. Y la siguiente dice que los hijos de los perros, a los que se le corta la cola o las orejas, dice ahí, está todo separado, ¿nacerán con estas mismas características? ¿A ustedes les parece que los perros nacen con la cola corta? ¿Qué les parece? No, se la cortan. No, Exacto. Según la raza se le cortan las orejas, en el caso de los Doberman se les cortan las orejas y la cola también, ¿sí? Y hay otras razas que también se les corta la cola. Entonces, acá puse, no nacen todos, nacen con cola, es algo de origen de todos los perros de la especie. Son algunas razas que cortan los hijos, nacerán con cola y luego será cortada. Teoría del uso y el desuso. ¿Por qué? Esto es erróneo a lo que dice Lamarck, porque no es que la lagartija nace sin cola, si el padre se quedó sin cola por X motivo, lo mismo el perro le cortaron la cola, los hijos van a nacer sin cola, no. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre es así. Siempre hay que pensar qué es lo que estoy hablando. Y acá el cuadrito había que poner en qué teoría se basan: fijismo, en la creencia de que todo no cambia, que todo queda inmutable, que no varía con el tiempo; en evolucionismo todo lo contrario, todos los animales varían de especie con el tiempo, existen cambios en el ADN que atribuye a cambios evolutivos. Lo mismo en las evidencias, no hay cambio, las especies se extinguen por obra divina. En el fijismo no hay una evidencia sólida, solo la creencia divina de fe, ¿sí? Y el evolucionismo hay cambios, por ejemplo, en los pinzones, que son el power anterior, que les mostré las aves que estaban en redondel, ¿recuerdan que variaban el piquito? Bueno, eso en la isla Galápagos lo vio Darwin. Entonces hay una divergencia entre esas especies. De una común hubo un montón más, variaron. Y lo que es Lamarck habla de que la teoría se basa en la creencia de las especies, mucho en el fijismo se basa Lamarck, ¿sí? Y catastrofismo se basa en creencias de grandes catástrofes evolutivas que dan origen en nuevos sucesos geográficos, ambientales, sobre diferentes especies. Se basa en grandes sucesos geográficos como orogénesis, volcanes, submarinos, terremotos, siempre están presentes, ¿sí? Bien, acá, lee las hojas del PDF que están abajo y responde. La teoría sintética lo que habla acá es un poco de lo que hablaba Darwin con el proceso de variabilidad genética entre poblaciones. Quiere decir
que agrega todo lo que es genes, que agrega todo lo que es Mendel, que agrega todo lo que es cambios en genéticas importantes. Y a la vez se habla por primera vez de las mutaciones, que son procesos azarosos, ¿sí?, en el ADN entre el papá y la mamá. O sea, se producen al azar, no es que es algo a propósito que lo hace el animal o la especie, ¿sí?, sino en el intercambio de un espermatozoide con un óvulo, cuando hacen los dos polos embrionarios que se acercan y se funden, hacen esto, ¿sí? Se pueden fusionar y pueden generar un individuo nuevo con una característica diferente a lo que tiene el papá y la mamá. Bien, ¿qué se llama especiación? Se denomina el proceso de cual la población de una determinada especie da lugar a otra, ¿sí? Una especie original, una especie 1, es macho y hembra, da población a una nueva población otra u otra especie. O sea, esa población original puede dar a otra población, como es el término de alopátrico, ¿sí?, que habla acá, que refiere a las diferentes especies que origina a partir de una población original. Yo tengo una población 1 y va a dar otra población 2, que quizás esa sea, con el tiempo, se aísle geográficamente, se vaya a otro lugar geográfico y genera diferentes características a la original, y ahí se empiezan a diferenciar, ¿sí? Eso se llama especiación alopátrica. Que ahí estaba el ejemplo de los peces, recuerdan que estaba en el librito, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta?